La Primera República de Venezuela, que tuvo lugar entre 1811 y 1812, marcó un hito crucial en el camino hacia la independencia de Venezuela. Para comprender la génesis de la Primera República de Venezuela, es esencial contextualizar la situación del territorio antes de 1810. Venezuela, en ese entonces, era una colonia del Imperio Español, con una sociedad profundamente estratificada y una economía centrada en la producción agrícola y minera. La sociedad estaba dividida en estratos bien definidos. En la cúspide se encontraba la aristocracia colonial, compuesta por terratenientes y funcionarios españoles. En contraste, la mayoría de la población estaba formada por mestizos, indígenas y esclavos africanos, quienes sufrían una discriminación sistemática y tenían limitadas oportunidades económicas y políticas. La economía venezolana dependía en gran medida de la explotación de recursos naturales, como el cacao y el añil, que eran enviados a España para su comercialización. Esta dependencia económica generaba tensiones, ya que los aranceles y regulaciones impuestas por la corona española afectaban significativamente a la élite criolla. Por otro lado, la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos tuvieron un impacto profundo en la región y jugaron un papel crucial en la formación de las ideas independentistas. La independencia de los Estados Unidos demostró que era posible liberarse del dominio colonial y forjar una república democrática. Las ideas de libertad, igualdad y los derechos civiles propagadas durante la Revolución Francesa también resonaron en América Latina, inspirando a muchos a cuestionar el régimen colonial opresivo. A medida que estas influencias se extendían, surgieron movimientos intelectuales que abogaban por la independencia. La opresión española, los impuestos excesivos y la falta de representación política para la población local fueron motivos internos que alimentaron el deseo de independencia en Venezuela. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, se sentían marginados en su propio territorio, ya que rara vez tenían acceso a cargos de poder y estaban subordinados a las autoridades españolas. Los primeros movimientos independentistas comenzaron a tomar forma a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En 1806, Miranda intentó liderar una expedición independentista a Venezuela, pero fue capturado por las autoridades españolas. Otro episodio importante fue la conspiración de Gual y España en 1797, quienes lideraron un movimiento que buscaba la independencia, pero fueron traicionados y también enfrentaron la represión de las autoridades coloniales. En el canal tengo un video sobre los movimientos preindependentistas en Venezuela y una lista de reproducción sobre todo lo ocurrido antes de la Primera República, donde pueden profundizar más en este tema. Además de los esfuerzos individuales, comenzaron a surgir sociedades secretas, como la Sociedad Patriótica, que promovían la independencia de Venezuela. Estas organizaciones clandestinas jugaron un papel crucial en la difusión de ideas revolucionarias y la coordinación de actividades anticoloniales. Estos factores, combinados con el fervor de la Ilustración, sentaron las bases para lo que sería la Primera República de Venezuela. Un periodo en el que el deseo de independencia finalmente se convertiría en acción. Ahora que hemos establecido el contexto histórico, continuaremos explorando cómo se gestó esta parte de la historia. La gestación de la Primera República no habría sido posible sin la influencia de personajes clave, entre ellos destacan dos figuras fundamentales, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Francisco de Miranda, conocido como el Precursor, fue un visionario que dedicó gran parte de su vida a la causa de la independencia de América Latina. Miranda recorrió el mundo, participando en eventos como la Revolución Francesa y la lucha por la independencia de los Estados Unidos, donde adquirió experiencias valiosas. Por otro lado, Simón Bolívar, el Libertador, es otra figura crucial. Inspirado por las ideas de Miranda, Bolívar se convirtió en un líder indiscutible de la independencia de Venezuela y de varios países latinoamericanos. Su visión y determinación marcaron profundamente la historia de la región. Además de estos dos grandes personajes, existieron otros que tuvieron gran importancia en este movimiento, entre ellos Luis López Méndez, también conocido como el Ciudadano, un abogado y político que contribuyó significativamente a la causa independentista a través de su participación en la Sociedad Patriótica. Juan Germán Rocio, un abogado, periodista, escritor y político venezolano quien fue, entre muchas otras cosas, el redactor de la primera Constitución de Venezuela y Nuestra América, junto con José Cristóbal de Mendoza, político y abogado venezolano que fue el primer presidente de Venezuela tras la declaración de independencia respecto del Imperio Español. Otro líder destacado fue Juan Antonio Rodríguez Domínguez, quien también participó en la Junta Suprema de Caracas y desempeñó un papel importante en la política de la época. La Declaración de Independencia, promulgada el 5 de julio de 1811, representó el comienzo de la Primera República de Venezuela, un hito fundamental en el camino hacia la emancipación. En ese momento, Venezuela se convirtió en una nación independiente, rompiendo sus lazos formales con España. Esta declaración la firman Juan Antonio Rodríguez Domínguez como presidente del Congreso, Luis Ignacio Mendoza como vicepresidente y Francisco Isnardi como secretario. Las provincias Guayana, Coro y Maracaibo permanecieron leales a la corona española, mientras Barinas, Trujillo, Mérida, Barcelona, Cumaná e Isla Margarita se declararon leales a los independentistas. El 21 de diciembre de ese mismo año, se promulgó la Constitución de Venezuela, la cual tuvo por nombre Constitución Federal para los Estados de Venezuela. Esta constitución establecía un sistema federal, dividido en provincias autónomas que gobernaban de manera descentralizada. Además, garantizaba derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad de prensa, principios que aún perduran en la Constitución moderna.
Sin embargo, no todo fue armonía en esta primera república. Surgieron tensiones internas entre aquellos que abogaban por un sistema federal fuerte y los que preferían un gobierno más centralizado. Estas luchas políticas debilitaron la estabilidad de la república en un momento crucial. En 1812, el general Domingo Monteverde lideró una invasión desde España con el objetivo de restaurar el dominio colonial. Esta invasión desencadenó una serie de enfrentamientos militares que pusieron a prueba la resistencia de la república. Las fuerzas realistas bajo el mando de Domingo Monteverde avanzaban hacia Caracas, donde la resistencia patriota se encontraba en una posición vulnerable. Las batallas de San Mateo y La Victoria, en 1812, marcaron momentos críticos en esta lucha. A pesar de la valentía de las fuerzas patriotas lideradas por Francisco de Miranda y Simón Bolívar, la superioridad numérica y la experiencia militar de Monteverde, juntos a sucesos como el terremoto de 1812 resultaron en derrotas dolorosas para los independentistas. La derrota en San Mateo fue especialmente significativa pues, tras esta batalla, Miranda se vio obligado a firmar la capitulación de San Mateo el 25 de julio de 1812. En este acuerdo, se establecieron condiciones de rendición que incluían la retirada de las fuerzas patriotas y la entrega del armamento. La entrada de Monteverde a Caracas y la consolidación del poder realista llevaron a la disolución de la Primera República. La firma de la capitulación generaría confusión y se interpretaría como una traición, por lo que antes de embarcarse en el puerto de La Guaira y salir rumbo al exterior, un grupo de oficiales dirigidos por Bolívar, Miguel Peña y Manuel María de las Casas, apresaron a Miranda y el coronel José Mírez lo encerró en el fuerte San Carlos. Al parecer, la intención de Bolívar habría sido fusilarlo, por considerar que el pacto de San Mateo era un acto de traición, pero finalmente, Miranda fue encarcelado bajo el coronel Manuel María de las Casas, comandante militar del puerto, quien en secreto se pasó al bando español, entregando a Miranda a Domingo Monteverde, quien no respetó la capitulación. Simón Bolívar se dirigió entonces a Caracas, ya en manos de los realistas, donde gracias a la intercesión de algunas amistades en el bando enemigo, obtuvo un pasaporte de Monteverde, de quien se dice que expresó textualmente, debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar, como recompensa al servicio prestado al rey de España, con la entrega de Miranda. Miranda fue trasladado al cuartel San Carlos de Caracas y de allí al castillo San Felipe de Puerto Cabello, donde a principios de 1813, escribe desde su celda un memorial a la Real Audiencia de Caracas exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. El 4 de junio de 1813 es trasladado al castillo San Felipe del Morro, ubicado en Puerto Rico, y de allí a España, donde es encerrado en una celda alta y espaciosa, en el penal de las 4 Torres del Arsenal de la Carraca, en San Fernando. Aquí solo recibió pocas noticias y ayuda de algunos amigos. Miranda planeaba escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustra sus planes y muere, a los 66 años de edad, el 14 de julio de 1816. Durante su exilio Bolívar redacta el Manifiesto de Cartagena, donde analiza las causas inmediatas de la pérdida de la República. Entre ellas destacó el sistema federal adoptado en 1811, que debilitó la unidad de la República y dispersó los esfuerzos contra sus enemigos. La tolerancia e ineficacia del gobierno, que actuó con vacilación contra la población de la ciudad de Coro, donde se inició la reacción realista. La inexperiencia militar, atribuida por Bolívar, a la falta de un ejército regular y disciplinado capaz de combatir con firmeza. El terremoto de 1812, que fue aprovechado por los curas realistas para crear desaliento en el pueblo y desmoralización en las tropas patriotas. El despilfarro económico, provocado por el gasto inútil de la renta pública en sueldos de empleados que obligó al gobierno a emitir billetes. Las rivalidades entre los patriotas, que provocaron división y anarquía entre los oficiales de la República. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué aspecto de la Primera República de Venezuela te pareció más intrigante? ¿Tienes alguna pregunta o acotación? Por favor, déjalo en la sección de comentarios. Además, si desean estar al tanto de futuros videos, les animo a suscribirse a nuestro canal y ver los otros videos que se encuentran en el mismo. Así podrás ser de los primeros en enterarte de nuestros próximos videos. Hasta la próxima amigos, y que la curiosidad y el conocimiento sigan iluminando nuestro camino.